No requerimos cambiar de religión. El sacrificio perfecto del Señor Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y fuera de Él, fuera de Cristo, no hay salvación. Desde el Génesis, desde el primer libro de la Biblia hasta el último, que es el Apocalipsis, ahí encontramos el mensaje del Evangelio, que está bien definido en 1 Corintios 15, 3 y versículo 4, que les leo. Palabras del apóstol Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4 dice: y que fue sepultado, es decir, que Él murió, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y los 4 evangelios nos narran la vida del Señor Jesús, nos narran su nacimiento también, nos narran la vida del Señor Jesús, nos narran la crucifixión del Señor Jesús, cómo murió en la cruz del Calvario como el peor de los pecadores, en una muerte atroz, por cierto, de las peores que han existido, de las peores que han inventado los seres humanos para castigar al hombre. Pero dice la Escritura que resucitó al tercer día, que no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba. Si ustedes estudian los evangelios se darán cuenta de cómo las mujeres fueron las primeras en ver al Señor resucitado, en las que dieron también el aviso a los demás de que Jesús no está muerto, Él vive. Él vive y está entre nosotros, Él nos escucha, Él nos ve. Cuando nosotros le cantamos también escucha nuestros cantos y nuestras alabanzas. Entonces, y todo esto es conforme a las Escrituras, conforme a lo que ya estaba escrito también acerca de nuestro Señor Jesús. Como estamos viendo solamente en estos 2 versículos que les acabo de leer, Cristo, nuestro Señor Jesús, es el centro del Evangelio. El mensaje principal de toda la Escritura es el mensaje del Evangelio, el cual dice la Escritura que es eterno y por lo tanto su mensaje no caduca, sigue vigente, sigue tocando corazones, sigue transformando personas. Un mensaje que tiene poder. Desde que el Señor Jesús empezó a predicar: arrepentíos y crean en el Evangelio. Después le siguieron sus 12 apóstoles predicando el arrepentimiento de pecados y continuó. Y mire, ha llegado a nuestro corazón hasta el día de hoy. Es un mensaje que no caduca, que sigue vigente. Y eso lo podemos comprobar precisamente a través del libro de Apocalipsis 14, versículo 6. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio, subraya aquí, eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Se puede imaginar? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todavía en la fase final, el Señor va a permitir que se predique el Evangelio para que las personas se acerquen al Señor. Qué interesante. Es decir, en los últimos tiempos, ¿cuántos saben que ya estamos en los últimos tiempos, tiempos finales? Y la Escritura dice que los cristianos tenemos que escondernos y tener mucho miedo, ¿verdad que no? Dice: alégrense porque el Señor ya viene. Porque las señales que estamos viendo de cómo la maldad sigue aumentando de acuerdo al Evangelio, Mateo 24, de cómo aparecen falsos cristos, falsos ungidos, engañando a la gente, las guerras y rumores de guerra, y entre eso las familias cómo se entregarán unos a otros también, es de llamar mucho la atención, ¿no?, lo que está pasando. Son señales. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Son dolores de parto. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, usted, mujer, tiene esos dolores de parto? Se siente muy difícil la situación, ¿no? Ya quiere que termine eso, pero cuando termina, da luz, ¿verdad? Hay un gran alivio, hay un gran gozo. ¿Por qué? Porque ya nació el bebé. Así va a ser de gran gozo cuando el Señor regrese por nosotros, para su esposa, para su novia. Este Evangelio se seguirá predicando en los últimos tiempos. Dios no ha cambiado su mensaje. Algunos lo cambian, pero el Señor no. Su palabra sigue siendo la misma.
El Evangelio es el mismo de siempre, no está obsoleto. Desde el inicio hasta el fin, las Sagradas Escrituras nos hablan de la necesidad de un Salvador para todos los seres humanos. La Biblia es una carta de amor para todos los perdidos. Ese es el mensaje principal, una carta de amor para usted y para mi hermano. Desde el inicio hasta el fin, las Sagradas Escrituras nos hablan de la necesidad de un Salvador. En Génesis 22:2, por ejemplo, el sacrificio de Isaac nos apunta ¿a quién? Nos apunta a Cristo. Les leo solamente un versículo. Génesis 22:2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Voy a leer este versículo y estas palabras. Cuando las lea, ustedes me van a decir a quién le recuerdan. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. A Jesús, al unigénito. Por eso, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos está apuntando ya al sacrificio de Cristo. Podemos verlo a través de toda la palabra. En la institución de la Pascua, el cordero sacrificado apuntaba ¿a quién? A Cristo también. Éxodo 12:5 al versículo 7 dice, el animal será sin defecto, puro, limpio, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La sangre que fue derramada, pinten sus casas porque va a pasar el ángel de la muerte, y eso ya apuntaba al sacrificio del Señor Jesús. Los sacrificios de los animales inocentes sin defecto en el libro de Levítico apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de que Adán pecó, después de que cruzó la línea prohibida, me la pintan, yo me la brinco, decimos, ¿no? Yo soy de Jalisco, yo me la brinco. Pero después de que él, junto con Eva, cruzaron la línea prohibida y desobedecieron el mandamiento de Dios, el Señor con mucha anticipación ya había destinado un Salvador, un Cordero sin mancha, desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Este Cordero fue un Cordero perfecto, que derramó su sangre preciosa en el altar donde fue sacrificado por todos los hombres más viles, por el peor de los pecadores. Piensa en el peor de los pecadores: Hitler, el Chapo Guzmán, digo porque somos mexicanos y lo conocemos, o el Mocha Orejas. ¿No es el mismo ese? No, ¿verdad? Ese es otro. Por el peor. De hecho, a Pablo lo consideraban casi un sicario. Por eso los cristianos le tenían miedo, porque Pablo sacaba a los cristianos de las iglesias, los arrastraba, los trataba muy mal. Cuando el Señor le dijo a Ananías, no el mentiroso, ese es otro, Ananías y Zafira, no, Ananías cristiano, le dijo, ve, ora por este hombre. Dijo, no, que no sabes que nos trata muy mal. Estoy parafraseando la historia. Ve, porque instrumento escogido es este para anunciar el evangelio a todos los gentiles. Pablo, el apóstol de los gentiles. Su sangre preciosa fue derramada por lo peor del mundo, por lo peor. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Estos 2 versículos se refieren al pago de nuestro rescate, el cual no fue pagado con $1,000,000.
ni con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Fue un regalo de parte de Dios. Sin embargo, el hecho de que sea un regalo de Dios no significa que la sangre del Cordero de Dios sea barata. Para nada, es preciosa. Tiene un valor incalculable que supera fácilmente el valor de todos los metales más extraordinarios y preciosos que existen. Esta sangre preciosa del Cordero sin mancha fue la que se derramó en el altar por todos nosotros, en un altar en forma de cruz donde fue atado con clavos como un cordero inocente que fue llevado al matadero, como lo escribe también el profeta Isaías en 53 versículo 7. Primera de Pedro 1:20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Se manifestó en estos tiempos porque le ama, porque me ama, hermano. Este Cordero perfecto fue destinado para ser sacrificado antes de la fundación del mundo por todos los pecados de la humanidad. Escúcheme bien, esto lo he dicho varias veces. Incluye los pecados pasados, presentes y futuros. Wow, eso es maravilloso. Eso es difícil de entender. Pastor, es decir que si mañana peco ya me perdonó el Señor, sí, pero no es una licencia para pecar. No es una licencia para que andes en el mundo haciendo lo que te dé tu gana, tu gadarena gana, como dice la Escritura, ¿no? Endemoniado gadareno, vaya. Pero un cristiano que ama a Dios, ¿cómo va a pensar en eso? Es que si mañana peco, pues ya el pastor me dijo que el Señor pagó por mis pecados futuros. No, mi hermano, no. Esto es difícil de entender porque ciertamente pagó por todos, pero no es una licencia para que hagamos lo que queramos. Al contrario, alguien que se ha sido sacado del lodo, ¿cómo va a volver? A menos de que tenga la misma naturaleza de antes. Si tú tienes una naturaleza, la de Dios ahora, ya no podemos pecar, eso lo expliqué en una enseñanza. Es decir, ya no practicamos el pecado. Pero si tú sigues con la vieja naturaleza del hombre caído, voy a ponerte un ejemplo, que lo escuché hace mucho tiempo. Un cerdito, sabemos cómo se comportan los cerditos. A ellos les gusta enlodarse, meterse, lo disfrutan mucho. Para que un cerdito se comporte como una oveja, tiene que cambiar su naturaleza. ¿Sí? Mientras tanto, el cerdito se va a seguir enlodando y disfrutando de su hábitat, de donde vive. Espero que se entienda también la analogía. Tenemos que ser cambiados en nuestra naturaleza. Y eso viene con un arrepentimiento genuino delante de Dios y colocando nuestra fe en el Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros. Expresándolo con mayor claridad, podemos decir que el sacrificio perfecto de Cristo no fue como una ambulancia enviada urgentemente al lugar de un accidente, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Cristo fue el Cordero inmolado que fue entregado antes de la fundación del mundo, porque Dios supo en todo momento que cada uno de nosotros necesitaríamos a un Salvador. Ya lo sabía. Si usted va conmigo a Hechos 2:23, en donde vamos a ver algo de la presencia de Dios, es decir, del conocimiento anticipado. Hebreos 2:23 dice, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuos, crucificándole. Como bien les mencioné desde el inicio, en toda la Escritura se nos habla del sacrificio del Señor Jesús. Y para comprobar esto que les estoy mencionando, nos vamos a ir al huerto de Edén, al libro de Génesis. Veamos qué sucedió ahí en el huerto de Edén. Génesis 2:8 y versículo 9.
Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Vean qué maravilloso. Adán y Eva vivían en el huerto de Edén. Un huerto maravilloso, pero Edén era gigantesco. Era gigantesco. Tenía varias extensiones de áreas, pero ellos estaban en el huerto de Edén. Al oriente, y puso ahí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, el Señor plantó un huerto para el hombre. En este huerto el Señor hizo nacer de los árboles los frutos más deliciosos que jamás han existido. ¿Cuál es su fruta favorita? ¿Un buen mango? ¿Una buena fresa? ¿Qué? Las uvas, una buena uva. Nada comparado con lo que había en ese huerto. Nada comparado. Después de ya miles de años, este planeta ha sido tratado muy mal por el ser humano. Muy mal. De hecho, ya está gimiendo por ser también renovado y restaurado. Ya quiere ser un nuevo planeta. Ya quiere que se acabe también esto. Pero también hizo nacer un árbol con dos frutos muy grandes que llamaban mucho la atención. Los nombres de estos dos frutos se llaman el bien y el mal. Más adelante veremos que Dios les había prohibido comer de ese fruto, de ese árbol. Ese huerto fue plantado en Edén. Edén significa deleite y delicia. Este huerto, mi hermano, literalmente era un paraíso. Sin embargo, lo más maravilloso del huerto del Edén o de Edén no era el huerto en sí mismo, sino la presencia del Creador en el huerto. Es decir, Dios estaba en el huerto con Adán y Eva, es lo que dice Génesis 3:8, y dice la palabra que Dios se paseaba en el huerto. Es decir, esto significa que la presencia de Dios estaba cerca de ellos, cerca del hombre. Y ellos se podían deleitar de la presencia. Cuán bueno es Jehová. Cuán bueno, escribió el salmista. Y amados, estar con Dios y deleitarnos en su presencia es como estar en el huerto de Edén, donde encontramos frutos de amor, de paz y un gozo inefable, un gozo indescriptible. Mi hermano, nuestro Señor es nuestro Edén. Y ahí podemos disfrutar de su presencia. Nada se puede comparar con eso. Y de su palabra. Con mucha razón el salmista escribió lo siguiente: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, de día y de noche, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, los 365 días del año, nos deleitamos en el Señor, en su presencia, día y noche. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es un deleite, es una delicia la palabra. Es una delicia estar alabando y adorando a nuestro Dios que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Está muy cerca, créame, el día en el que estaremos en el huerto de Edén, en el paraíso, con nuestro amado Dios para siempre. Ya se acerca. No sabemos si va a ser hoy, si va a ser mañana, pero se acerca ese día. Vamos a estar eternamente en su presencia. ¿Por qué? Porque somos buenos. A ver, levante su mano todos los justos y los buenos. Creo que nadie, ¿verdad? Recuerdo que en alguna ocasión esta misma pregunta se la hicieron a un hombre muy educado, con muchos principios, con valores, con dinero, con un buen nivel socioeconómico, y le dijo: pues yo sí me creo bueno. Y le dice el predicador: sí, eres tan bueno que cuando estés en el infierno el diablo no va a saber qué hacer contigo. Es duro, ¿no? No, hermanos, si vamos a estar en la presencia de Dios, es porque Dios es bueno, es porque Él es bueno.
Por eso la escritura en Romanos 2:4 dice, o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, es decir, su bondad, te guía al arrepentimiento. Vean este versículo en otra versión, es fantástico. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios es contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones el pecado? Qué versículo fantástico, ¿no? Más claro, ni el agua. Hermano, ¿sabe por qué el Señor no ha terminado con este mundo ya? Que bien lo merece. ¿Por qué? Así es. ¿Sabe por qué el Señor le permitió a la generación de Noé vivir 120 años? ¿Por qué no le permitió 121 años? Noé terminó de construir el arca en 120 años. Suficiente tiempo para que la gente se arrepintiera de sus pecados y se volviera a Dios. Lo más triste es que cuando la gente quiera entrar al arca, la Escritura dice que Jehová cerró el arca. ¿Por qué? Porque hay un tiempo de gracia y de misericordia. Y esto lo estamos viendo en la actualidad. Por eso no ha terminado el Señor con todo y con todos. El huerto en el Edén era un paraíso que Dios mismo plantó para Adán y Eva. Ese huerto tenía muchos árboles con frutos deliciosos y ellos podían comer cualquier fruto que tenían allí en ese huerto. Pero había uno que Dios les había prohibido. Vamos a ver ahora el mandato y la consecuencia. El mandato era muy claro y la consecuencia la vamos a ver. Vamos a Génesis 2:16 y versículo 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Separación de Dios, vas a morir. Si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Otra versión dice, si comes de ese árbol, te juro que morirás. Si cruzas esa línea, morirás. Hermanos, Dios no juega con lo que Él escribió en su palabra. Yo sé que la gente se burla de Dios. Yo sé que hay gente que es atea, que no cree en Él. Pero Dios no juega con su palabra. Si Él dice en su palabra que la paga del pecado es muerte, es una gran verdad. Dios no miente. ¿Sabe cuál es el problema de tanta violencia? ¿Sabe cuál es el problema de tanto adulterio, de tanta fornicación y de tanto pecado? Precisamente es eso, el pecado. ¿De dónde salen los malos pensamientos, los robos, las mentiras? Del corazón, del corazón. Salen del corazón. La Escritura dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor ha dicho claramente que la paga del pecado es muerte. Ciertamente morirás, le dijo Dios a Adán y a Eva. Y Él no se refirió a una muerte física. La muerte aquí significa separación de Dios. Adán y Eva quedaron separados de Dios espiritualmente desde aquel momento en que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ¿cómo fue que Adán y Eva cayeron de ese estado de pureza e inocencia en el que estaban? ¿Sabe? Ellos eran inocentes, eran puros en su manera de pensar, en todo. Ellos andaban desnudos hasta que pecaron. Se escondieron, se taparon con hojas. Versículo 1, vaya conmigo a Génesis 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Es obvio aquí
que la serpiente se refiere a Satanás. En Apocalipsis 12:19 se le conoce como la serpiente antigua. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿quién? El diablo y Satanás. Mire lo que hace, mira lo que hace Satanás. No se me distraiga, hermano, porque después a mí me distrae también. Por favor, si aquí se está proyectando la palabra, le voy a pedir que nada más ponga atención, porque si usted se distrae, a mí también me está distrayendo. Por respeto a Dios y a su palabra sobre todo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. Vean lo que dice el versículo. ¿Cuál es el trabajo principal de Satanás? ¿Lo está leyendo? Engañar. Ese es su trabajo principal. El cual engaña al mundo entero, no solo a algunos. Su trabajo es engañar a todos los que él pueda. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Desafortunadamente, él se rebela y arrastra también a aquellos que lo quieren seguir. Es muy interesante que Satanás apareció como una serpiente en Génesis 3:1 en el huerto de Edén. En el libro de Ezequiel hay una referencia sobre Satanás que lo coloca precisamente ahí. Si usted me sigue en Ezequiel 28:13, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, de las mejores piedras, piedras preciosas, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Para complementar la idea sobre la aparición y la llegada de Satanás a la tierra, ahora vayamos a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Le recuerda algo esto que le estoy diciendo? ¿Cómo estaba su vida? Desordenada, vacía y en tinieblas. Así estábamos cuando vivíamos en el mundo y estábamos siendo engañados por Satanás. Estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien, algunos estudiosos dicen que hay un gran lapso de tiempo entre el primer versículo y el segundo versículo. Por un lado, se ve la creación de los cielos, Génesis 1:1, los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿cuántos saben que tenemos un Dios que es perfecto, que no se equivoca, que es sabio? Y sabemos que las obras que Él hace son perfectas y formidables. Por eso es muy extraño que en el segundo versículo se hable de un desorden, un vacío y de tinieblas. Los estudiosos dicen que es muy probable que este desorden, este vacío y esas tinieblas estén relacionados ¿con quién? Con la caída de Satanás y la tercera parte de los ángeles. Estaba meditando precisamente en esto con un hermano, con uno que se rebeló, con su cola arrastró a muchos, uno que se rebeló. Es muy tremendo eso, ¿no? Jesús dijo de Satanás: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, ¿por qué la gente dice que no existe el diablo? Si Jesús dijo: yo lo miré cuando cayó. Y Jesús reprendía a muchos endemoniados. ¿Por qué dicen que no creen? Para mí Jesús es la verdad. Él es el camino y la vida, un hombre verdadero, nunca mintió, lo cual nos indica que Satanás es real y sus demonios también. Pero no tenemos que tenerle miedo, porque Él está con nosotros. Satanás y los demonios, lo único que han hecho hasta el día de hoy es atacar lo creado y diseñado por Dios. Han deformado la máxima creación de Dios, nosotros. ¿Cómo están deformando la creación con tanta filosofía e ideología que está saliendo en la actualidad? ¿Sabe a lo que me refiero? Es que soy una mujer dentro de un cuerpo de hombre. Es que me siento como si fuera un perro, ¿no? Y empiezo a ladrar.
A Satanás y a los demonios les encanta el engaño, la confusión y el desorden. Por eso los estudiosos coinciden en que el versículo 2 de Génesis hubo una gran catástrofe que tiene una estrecha relación con la caída de Satanás y los demonios. Amados, y es que así era nuestra vida antes de Cristo, una gran catástrofe, en donde solo había desorden, vidas vacías y tinieblas. Pero siga conmigo, Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces vemos aquí a Satanás ya en escena, Génesis 3:1, y se le describe como una serpiente astuta, es decir, con una gran habilidad para engañar. Satanás puso en tela de juicio las palabras de Dios y tentó a Eva con un argumento, con un pensamiento. Fue un dardo mortal que tenía como blanco clavarse en la mente y en el corazón de Eva, con la finalidad de separar al hombre de Dios. Con que Dios ha dicho, es el mismo dardo mortal que está lanzando en la actualidad. Con que Dios ha dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero yo te digo, no importa la religión que tengas, todos adoramos a un mismo Dios. ¿Ven el engaño? ¿Ven el dardo que lanza Satanás? Con que Dios ha dicho, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día de reposo, el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertos. Es decir, no es necesario que te congregues. ¿Para qué vas a una iglesia? Si puedes leer la Biblia en tu casa, si puedes ahí escuchar también alabanzas. ¿Ven? ¿Ven el mensaje que nos manda Satanás, el dardo que nos quiere clavar? Si quieres prosperar, no te congregues, trabaja los 7 días. Busca otro trabajo adicional. ¿Nos desvía de quién? De Dios, de la confianza en el Señor. Cuidado, mi hermano, tu trabajo se puede convertir en un ídolo también. Y sin darte cuenta te estás postrando y adorando con todas tus fuerzas y con todo tu corazón y con toda tu alma a ese ídolo. Tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Revélate. Es que ellos ya vivieron su vida, que me dejen vivir mi vida. Eso se repite en todas las familias, yo creo, ¿no? No les hagas caso. Vive tu vida. Living la vida loca. Dice quién sabe quién, ¿no? Living la vida loca. Así que no tienes por qué obedecerlos. No tomes sus consejos y vete de la casa. ¿Por qué tienes que honrarlos? Ni son cristianos. Además te han lastimado mucho. Un dardo venenoso de Satanás a tu corazón y a mi corazón. Con que Dios ha dicho, no matarás. Esa persona me la va a pagar. Lastimó a mi familiar. Lo voy a matar. Quítate la vida. Quítate la vida también. No matarás. Con que Dios ha dicho no matarás, mata personas y quítate la vida también. Con que Dios ha dicho no cometerás adulterio. ¿Qué tiene de malo en codiciar a una mujer que no es mi esposa? El Señor Jesús eso lo llevó a otro nivel. Con tan solo mirarla y codiciarla, ya adulteramos en el corazón. ¿Con cuántas mujeres los hombres se han acostado en su corazón? Con que Dios ha dicho no hurtarás. Ay, mi hijo no tiene que comer, así que voy a robar ese dinerito para llevarle alimento. Dios sabe que lo haré por una buena causa. ¿Ven el pensamiento cómo viene con todo ese argumento del diablo? Satanás le dijo a Eva, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, ay, esta es una escena de terror. ¿Quién le gustan las películas de terror? A mí no. Eva
se puso a hablar con el diablo. Cuando uno se empieza a alejar de Dios, cuando uno empieza a dejar de congregarse, a dejar sus devocionales para estar con Dios, es de terror, les digo. No pasa nada. Pero cuando uno empieza a alejarse de Dios, de la palabra, nos acercamos más al mundo y al pecado. Nos acercamos más al mundo y sabemos que el príncipe que gobierna este mundo es Satanás. De cierta manera, llegamos hasta el punto de ponernos a hablar con el diablo como lo hizo Eva. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eva se alejó del mandamiento de Dios y cada momento y cada instante se estaba acercando más al mundo y al pecado. De aquí ya la estamos viendo platicando con el diablo. Versículo 3, Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. El mandamiento era muy claro, y la consecuencia de desobedecer también era clara. Génesis 3:4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no pasa nada, solo una copa, solo un cigarro, solo una noche de placer, no pasa nada, no vas a morir. Es duro, ¿no? La palabra, yo sé que es duro, es confrontante para todos. Génesis 3:5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El mismo pecado serás como Dios. Satanás dijo: me haré semejante al Altísimo. Satanás quería ser como Dios. Él quería recibir toda la gloria, todo el honor y todo el poder que solo Dios merece. Y aquí le está presentando el mismo platillo, los mismos ingredientes. Ven, come de lo mismo que yo comí. Ah, qué terrible, ¿no? Suena eso. Génesis 3:6 dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseos de la carne, y que era agradable a los ojos, deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, vanagloria de la vida. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Un versículo paralelo lo encontramos en 1 de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, es decir, se refiere a todo tipo de deseos desordenados, los cuales incluyen la inmoralidad sexual. Los deseos de los ojos, se refiere a todo tipo de codicia que entra ¿por dónde? Por los ojos. Y la vanagloria de la vida se refiere a la jactancia de los bienes terrenales. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La estrategia de Satanás no ha cambiado, sigue siendo la misma. Sigue tocando la puerta de nuestras vidas para que dejemos entrar el pecado a través de los mismos deseos que llevaron a pecar a Adán y a Eva delante del Señor. Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En el mismo instante, cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios, experimentaron, escuche esto, el momento más oscuro de sus vidas. El momento más oscuro. Fue la tragedia más grande de la humanidad. El hombre, como agente moral y responsable, decidió de manera voluntaria alejarse del mandamiento de Dios y por lo tanto separarse de él. Y es muy interesante si usted lee todo el capítulo o lee los capítulos. Ahí es donde nos damos cuenta que el Señor no se anda con juegos. ¿Quién lo sacó del huerto? Fue Dios.
los expulsó. Adán y Eva cayeron de su estado original de pureza, inocencia, y su comunión con su Creador fue afectada por causa del pecado. Sí, mi hermano, solo fue necesario un pecado. ¿Cuánto ha pecado usted? ¿Cuánto he pecado yo? Un pecado nada más, solo un pecado. Solo un pecado fue necesario para ocasionar la tragedia más grande que ha experimentado la humanidad. Al verse desnudos, Adán y Eva se avergonzaron y cubrieron su vergüenza con unas hojas de higuera. Por primera vez el hombre tuvo temor, tuvo vergüenza. Utilizaron unas hojas de higuera para cubrirse. El hombre cuando peca delante de Dios siempre trata de esconderse detrás de sus buenas obras. Pero las buenas obras del hombre jamás serán suficientes para cubrir su pecado y su vergüenza. Adán, ¿quién te dijo que con unas hojas de higuera será suficiente para cubrir tu vergüenza y tu pecado? Adán, recuerda que no es a tu manera, es a mi manera. No es con tu religión, es necesario que alguien muera y derrame su sangre para pagar por tu pecado. Y en el versículo 21 vemos que Dios les hizo túnicas de pieles de un animalito inocente, que fue sacrificado para cubrir la vergüenza y el pecado de Adán y Eva. ¿Alcanzan a notar conmigo la misericordia y el amor de Dios en esto que estamos estudiando? Si Dios hubiera querido, ahí lo deja, pero tuvo que sacrificar a un animalito para protegerlos, para cubrirlos de su pecado. Esta vestimenta nos habla de la justificación, en donde se nos declara justos delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Dios aborrece el pecado, Dios odia el pecado y no lo pasa por alto. ¿Por qué? Porque Él es santo. Por tanto, cuando Adán y Eva pecaron, Él tuvo que sacrificar un animalito limpio y también inocente. La justicia y la santidad de Dios demandaban un pago para ser satisfechas. Cristo se puso en nuestro lugar, nos cubrió con su sacrificio perfecto y suficiente. Él recibió todo el castigo de Dios sobre su persona. Toda la ira, toda la furia de Dios cayó sobre el Hijo por causa de nuestros pecados. Y en ese instante, Dios se separó de su Hijo por causa del pecado. Y esa separación momentánea nos acercó a nuestro amado Jesús. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Precisamente por nuestros pecados. Dios Padre lo había abandonado. Con respecto a este sacrificio perfecto, el autor del libro de Hebreos escribió lo siguiente, que no se sabe quién fue el autor. Algunos dicen que Pablo, pero no se sabe. Lo que sí sabemos es que fue el Espíritu Santo que inspiró a esa persona. Pero vaya conmigo a Hebreos 9:22. Ahora están todos de este lado izquierdo, ¿por qué? ¿Sabía que los de la derecha son son las ovejas? Y a la izquierda dijo el Señor Jesús, ¿están los cabritos? ¿Cómo? Yo digo acá, de la derecha acá, de donde estoy yo, digo, ¿sí? ¿De cuál derecha, verdad? Dice, es correcto. No, la derecha de usted no vale, la mía sí vale. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Nosotros, para entender el libro de Hebreos, tenemos que estudiar el libro de Levítico, donde se habla de los sacrificios. Pero bueno, vamos a seguir. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Pero vea conmigo esto que le voy a leer, y se repite, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Versículo 26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, ¿cuántas veces? Una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué viene? No hay más, hermanos. Si usted piensa que va a reencarnar en un chapulín, es su problema, pero no hay más. Y respeto, ¿verdad? Pero aquí la palabra dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, a mí me da miedo. Cuando el Señor abra nuestra vida delante de Él, toda nuestra vida, desde el primer momento, el segundo en que abrimos los ojos cuando nacimos, desde ahí hasta el último momento en que cerramos los ojos cuando morimos, todo va a estar descubierto delante de Él, toda nuestra vida. A mí me daría mucho temor presentarme delante del Señor sin ser justificado, sin estar vestido con las vestiduras del Señor Jesús, que es su sangre la que nos cubre. Porque nadie se va a salvar de ese juicio, ni los reyes, ni los presidentes, ni la gente más pobre, no, todos vamos a estar delante del Señor, del juez justo. Posiblemente sea mañana, posiblemente sean 10 años, no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados ¿de cuántos? ¿De unos? ¿De algunos? ¿De los escogidos? Miren, voy a contarles algo acerca de esta posición calvinista. Hay muchos que no lo van a entender, no porque no sean inteligentes, ¿no? Pero hay que estudiar un poquito más. Yo escuchaba lo siguiente el día de hoy, que en una ocasión un pastor se acercó con un matrimonio musulmán y les trató de compartir la palabra. Él se estuvo congregando por mucho tiempo en una iglesia cristiana calvinista. Platicando con este matrimonio, él, sin darse cuenta, el matrimonio le dijo que ya había asistido a una iglesia calvinista, pero que en cuanto escuchó que el Señor Jesús, nuestro Dios, solamente había escogido uno para salvación y los otros ya estaban destinados para el infierno, no regresó, diciendo, si ese es su Dios, me quedo con el mío. Es duro esto, ¿no? Es duro. Por el pecado de muchos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, mi hermano. Dios nos ama. Dios no quiere que se vaya al infierno, no quiere que nos vayamos al infierno, pero a veces nuestro orgullo, nuestra soberbia, no queremos humillarnos delante de Dios y pedirle perdón por todos nuestros pecados. Pero cuando venimos a Él, Él dice que no desecha aquel que viene con un corazón contrito y humillado, con un corazón hecho pedazos. Dice, Señor, he pecado delante de ti, cámbiame, transfórmame. ¿O quieres seguir por el mismo camino? Yo no. Yo le doy gracias a Dios porque el Señor me encontró hace ya mucho tiempo. Perdido como usted, hermano, perdido.
Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación, mire, con el pecado. Sí, el pecado no va a entrar a los cielos, no va a entrar. Para salvar a los que le esperan. ¿Y cuántos ya le están esperando al Señor? Él viene. Él viene por su iglesia, una iglesia pura, limpia y sin mancha, que se santifica todos los días. Hermano, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Por qué una sola vez? Porque Cristo es el sacrificio perfecto, el sacrificio santo, el sacrificio agradable que pudo satisfacer la justicia y la santidad de Dios. Cristo es el sacrificio perfecto para pagar por todos nuestros pecados. Amén. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Ya hemos terminado.